Solamente el 8% de las personas alcanzan sus metas de fin de año o de año nuevo. Un número que yo me hubiera imaginado que era incluso menor, pero como no tengo ningún estudio hecho al respecto, no puedo argumentar demasiado ahí. Lo que sí te puedo decir es que estamos otra vez en diciembre, mes en el que se renuevan las esperanzas, las ilusiones, ese entusiasmo de que, bueno, este año ya está perdido, ya no pude, o me olvidé, ya ni me acuerdo lo que había pensado por allá por diciembre o enero, a las 2 semanas ya me había olvidado, pero bueno, ahora empiezo un año nuevo y me voy a poner las pilas y después de las fiestas me voy a organizar, ¿no? Y como todas estas cosas que a veces nos repetimos. Y es clave acá la palabra repetimos porque eso también se transforma en, revisa también si esto te suena, repetimos un bucle, repetimos un patrón. Decimos que vamos a hacer, nos entusiasmamos, llega diciembre, se vuelve a activar esto, un par de semanitas después de las fiestas, ya estamos en otra cosa, nos volvimos a olvidar o a desencantar. Y así opciones que se te puedan ocurrir de tus ejemplos. Entonces, ya estamos en diciembre. La idea de hoy va a ser hablar de cuáles pueden ser esas causas o razones por las cuales fracasan esas ideas o objetivos que te propones a fin de año y que puedas de una buena vez romper con ese patrón. Y lo voy a repetir, romper con ese patrón. Porque no es únicamente, llego a fin de año, bueno, no cumplí las metas este año, ay, estuve a 1000 o lo que sea. No, es tomar conciencia de que he generado un patrón y lo estoy repitiendo. Y por supuesto, segunda parte o segunda idea de este episodio es, bueno, pensar en algún enfoque de diferente como para justamente poder crear intenciones, propósitos, metas, como quieras llamarle, que sean realmente sostenibles para vos. ¿Por qué? Porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia donde y desde la cual comparto todo lo que traigo a estos episodios. Y ya te conté de qué va el episodio de hoy. Me anoté aquí mi ayuda de memoria como siempre. Y vamos a hablar primero de por qué es que fracasan estos objetivos de año nuevo, de fin de año. Bueno, de cualquiera de las dos maneras, como lo llamamos por acá. Y bueno, creo que hay muchos más que estos. De hecho, a medida que iba anotando, dije, bueno, no, voy a seleccionar algunos porque si no, el episodio sería eterno. Además de que no me cuesta nada explayarme después, me voy por las ramas. Realmente la idea no es hacer algo exhaustivo, sino algo, bueno, genérico y que te ayude a vos a identificar si es de alguna de estas cosas te resuenan en tu experiencia o si se te ocurre alguna otra de las que yo no comparto hoy acá. La primera de estas razones está muy relacionada con el episodio anterior, los episodios anteriores de las afirmaciones positivas y esta idea de, bueno, nunca usé esta palabra, me parece, en mis episodios, pero lo psicomágico, como esto de decir, lo digo y se va a cumplir. Lo anoto, me acuerdo hace varios años. Pasé una Navidad en una casa donde hicieron unos pinitos divinos, no me acuerdo, en un papel dorado de un lado y del otro lado que cada uno escribiera sus metas. Hermoso como ritual, no me quiero explayar acá, hermoso como ritual, pero claramente si la actividad era simplemente lo escribo y en este entorno del festejo y lo que fuera, y después queda como algo anecdótico que hiciste ese 24-25 de diciembre, como por arte de magia solo en este acto psicomágico, bueno, alguien está haciendo algún barullo acá afuera, espero que no se escuche tanto ahora acá. Entonces, uno de los errores es pensar, creer, considerar que algo
va a cumplirse simplemente porque hago un ritual al respecto, aisladamente. La palabra aisladamente me parece clave acá también. ¿Por qué? Porque yo considero que es muy poderoso el poder, valga la redundancia, de un ritual, pero no como algo aislado, sino como parte de todo un proceso y un conjunto de compromisos y, bueno, actividades alrededor de eso. La idea de hoy no es hablar de rituales, sino de por qué no nos está funcionando más de una vez esto de los propósitos. Bueno, creer que es algo psicomágico, como digo, como esto de las afirmaciones positivas, como decía, porque lo repito, porque hago un ritual, porque lo anoto en un pinito, porque lo que sea, y lo dejo al universo y que se haga solo. Entonces después viene el diciembre posterior y no funcionó lo del pinito, lo de anotar 3 metas. Bueno, error. Otra. Y acá tienen como dos aristas hablando de la ley de polaridad. Una es que sean objetivos, metas demasiado vagas, demasiado livianas, demasiado ambiguas. Algo muy, bueno, vamos a poner el ejemplo que a veces sale. Quiero ser millonaria. Bueno, pero eso es muy ambiguo. ¿Millonario? ¿Qué es millonario para? Bueno, ahí me va a decir, bueno, millonario mínimo. Bueno, pero acá en Argentina ser millonario, tener 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, ya es ser millonario. Nada, no es nada. Bueno, más allá de la ambigüedad o la vaguedad, no importa. También está la otra, la contracara de este, para mí mismo error, por eso hablé de la ley de polaridad. Si estamos en un polo, estamos en esto de lo ambiguo, lo liviano, lo poco preciso. Y el otro polo, el detalle excesivo de eso que quiero. Ojo, para mí es muy importante tener claro y probablemente con mucho detalle lo que quieres. Pero ¿cuál es el tema ahí? Si estás en un modo obse y demasiado pendiente de cómo tiene que ser la cosa, uno, episodio de controlar versus confiar. Te lo voy a dejar seguramente en algún lado por acá. No olvidemos que esto de tener tanto detalle está relacionado con la idea de control. Y no olvidemos que la idea de control, o mejor dicho, el acto de que voy a controlar algo, está asociada al pasado. Entonces, estoy queriendo alcanzar una meta, un objetivo nuevo, pero con una mirada de pasado, con un filtro de lo único que conozco. Y claramente eso me encierra, me impide o sí, me imposibilita a abrirme a eso que no sé y que probablemente sea mucho mejor o más alineado con. Bueno, de todas maneras, esto, o que sean muy poco precisos y ambiguos mis objetivos y metas, o que sean excesivamente detallados, detallistas y además que yo esté en modo obse, que tiene que ser de esa manera, desde el control, pero también, y esto también es clave acá, que tiene que ser de esta manera desde la carencia, porque yo asocio, inconscientemente por supuesto, una herida, y estoy bajando la cabeza porque anoté la palabra herida en algún lado. No, pero creía que la había anotado. Asocio que la situación meta-objetivo tiene que ser sí o sí de esta manera, porque esa sería la única manera que a mí me significaría valioso ese objetivo, esa meta, porque tengo una herida ahí. Así que cualquiera de estos dos extremos, de este mismo, cualquiera de estos dos polos, de este mismo eje, digamos, es tranquilamente una de las razones, causas
por las cuales fracasan después nuestros propósitos. Porque al final no fue exactamente como yo quería que fuera, o porque en realidad tenía cero claridad, cero especificidad de especificaciones y no te podés enfocar, no podés dirigir tu energía si no hay claridad, si no hay solidez en eso que quieres. Tercer punto que me había anotado, ponernos objetivos que sean extremadamente inalcanzables, bueno, igual el extremadamente sobra en este caso, que sean inalcanzables o que sean muchos objetivos, metas a la vez, como esta cosa orquesta que considero yo desde mi mirada, cuando hacemos eso, lo que hacemos es activar la sobreexigencia, mucha presión o el extremo opuesto. No puedo con esto. Entonces me agobio, abandono rápidamente. Se me vienen otras cosas, pero ya estoy mezclando, en mi cabeza estoy mezclando. Esto me lleva al cuarto punto. Por eso no me quiero ir tanto en algunas cosas. La falta de estrategia. O sea, está bárbaro que tengamos un montón de metas, de objetivos, de intenciones, de propósitos, de deseos. Pero claro, si yo no armo una estrategia adecuada, bueno, claramente es más fácil que fracase cualquiera sea ese propósito o meta que me proponga, propósito propuesto, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué sería falta de estrategia? Bueno, yo no puedo creer, considerar, más allá de que hay gente que sí, que se va al punto uno, que era esto de la psicomagia, lo digo y se cumple, pero yo no puedo considerar que un objetivo, una meta, se cumple por osmosis, como por arte de magia, sin que yo sin que yo vaya a cumplir ciertos pasos previos. Esto de enfocarse solo en el resultado y no en el trayecto para llegar a eso. Supongamos que yo quiero escalar el Everest. Bueno, me fui re lejos. Supongamos que quiero escalar un cerro de por acá y ahí es un extremo muy diferente. Ahí está la diferencia entre algo em, ay, se me fue, como este objetivo como muy ambiguo. Quiero llegar a la cima, a una cima de una montaña. Bueno, eso sería como demasiado vago. ¿A cuál? Porque no es lo mismo el Himalaya que el Cerro La Banderita de acá de la falda, de Punilla. Pongo un ejemplo así como extremo. Bueno, eso sería el ejemplo típico de un objetivo vago. Vago en falta de claridad. Pero volviendo a esto, realmente yo no puedo considerar que, bueno, me levanto hoy y me voy a hacer cumbre en este cerro, por más que sea acá cerca o por más que sea en el Himalaya. Sin dudas, tengo que considerar muchos aspectos ahí. Recursos que necesito, ya sea de tiempo, o sea, ¿cuál es el tiempo del cual necesito disponer para lograr eso? Y obviamente no es lo mismo si yo tengo que, y te hago el ejemplo simple de acá, irme en vehículo desde donde yo vivo hasta la localidad de La Falda, que fue el ejemplo que di recién, que debe ser aproximadamente, no sé, 1 hora en auto. De ahí la subida al cerro, no sé, no tengo ni idea, 1 hora, suponga. Bueno, ¿cuál va a ser el clima que va a haber? ¿Cuál va a ser el clima que yo quisiera? Porque bueno, ¿qué pasa? Si hoy me levanto y hay una tormenta extraordinaria, ¿voy a ir con estas condiciones o no?
Porque a veces, y esto sin dudas, no significa que yo tenga que abandonar mi objetivo. Significa que tengo o que puedo cambiar las condiciones en las cuales yo lo voy a alcanzar, o yo lo quiero alcanzar, o yo lo puedo alcanzar. Entonces, clima, equipamiento, ropa, vestimenta, horarios, horas del día. ¿Es lo mismo subir ese cerro de día o de noche? Si voy de noche, bueno, linternas. Si voy de día, ¿y qué pasa si te doblas el pie en la montaña? Digo, todas estas cosas que tienen que ver con esto que digo de armar una estrategia, no son para obsesionarse de controlar todo lo que puede pasar hasta con una lupa. No, tiene que ver con ser realistas y considerar las variables y yo prepararme para eso. Presta atención a lo que estoy diciendo porque esto es parte de la propuesta de cómo crear algo consciente. Pero bueno, esto de que sea algo inalcanzable, voy a poner este ejemplo de ir al Himalaya, al Everest, cualquiera de los cerros de por allá del Himalaya. Ya te diría que cualquiera de los cerros por acá de... Ay, se me fue la... Bueno, ¿dónde está la Concagua? No, se me fue el nombre de la... Ahí está, la Cordillera de los Andes, no me salía. Mildis. Eh, ya para mí un montón, porque yo más que un cerro de por acá de la provincia de Córdoba, no te he hecho cumbre en nada de eso y no me considero que esté preparada para eso. Entonces, si yo digo, ah, bueno, el año que viene, 2026, quiero hacer cumbre en el Everest o en el Aconcagua o lo que sea, evidentemente, para mí suena muy inalcanzable. Entonces, es necesario armar esa estrategia de la que hablábamos para que eso sea posible, para que yo misma pueda considerarlo posible. Está muy relacionado también con lo que hablábamos en el episodio de las afirmaciones positivas. Hoy, la disonancia cognitiva. Mientras más inalcanzable o lejano a mi realidad yo lo encuentre, yo lo considere, mayor es esa brecha y esa posibilidad de que yo no me considere capaz de lograr eso. No tiene nada que ver con mi realidad. No soy esa persona. Me falta un montón. Esa brecha es inmensa. Entonces, es más evidente la posibilidad de que abandone el barco casi antes de que zarpe, ¿no? El último de los errores o de las razones por las cuales, el último que yo anoté, como te decía, es el hacerlo sola o el hacerlo solo. No es porque tengas que cumplir tu objetivo con alguien más. Ya te lo voy a desarrollar más cuando vayamos a la segunda parte del episodio. Mm, Voy a cortar porque me está picando mucho la garganta. Ahora sí. Ahora vamos a la parte de cómo crear más bien intenciones conscientes que sean sostenibles para nosotros. Y que, bueno, ojalá de acá a un año puedas decir que has logrado esa meta, has alcanzado ese objetivo o has logrado esa transformación. Porque va de ahí la cosa, más que de objetivos o metas, va de transformación. La primera que te traigo es tener claro cuál es la intencionalidad, los valores detrás de eso que querés conseguir. ¿Para qué querés conseguir eso? Me acabo de asustar porque, ay Dios, mi gata tiene, no solo mi gata, sé que los gatos, tiene esta habilidad de asustarme. Em, bueno, el para qué. Realmente, ¿para qué quiero eso, no? Y se me viene un ejemplo que hoy en día es muy común con esto de las redes sociales y de todo esto que se muestra, ¿no? Entonces, tal vez la meta, el objetivo es, no sé, tener el Audi, que me encanta. A mí me encanta el auto Audi, por ejemplo, ¿no? Comprarme el Audi este año, en 2026, comprarme el Audi.
Y realmente el preguntarte para qué, cuál es la intencionalidad detrás de eso, cuáles son los valores o cuál es la profundidad detrás de eso, no porque todos los objetivos que te tengas que poner en la vida tengan que tener una profundidad de trascendencia, no, pero sí para que tengas claro el para qué estoy queriendo obtener o alcanzar cierta meta o cierto objetivo. Si yo quiero el Audi para sacar fotos para subir en las redes sociales, para que otros me vean, para mostrar, realmente va a ser una meta que no significa que no la puedas cumplir, probablemente la puedas cumplir, mucho más fácil que otras metas, pero realmente el mostrar eso, el hecho de de querer mostrar eso, está relacionado más con una carencia, con una herida y vas a obtener una gratificación probablemente inmediata en esto de finalmente logré ese objetivo y puedo subir la foto con mi Audi, pero primero que va a ser fugaz, va a ser como cualquier gratificación de dopamina, va a durar lo que dure y no vas a haber puesto energía, dinero, tiempo, lo que fuera, en un objetivo que no era para vos. Y por eso hablo del para qué. ¿Es para mí o es para otros? Es para mostrar. Es para, en este caso decía esto de mostrar, pero también ¿es para mí o es para cumplir con un mandato? Es para cumplir lo que se espera de mí. Ok, pregúntate ahí cuáles son los valores detrás de esto que yo quiero conseguir o alcanzar, cuál es la intencionalidad, como decía, el para qué hay en lo profundo ahí. Quiero el Audi porque me gusta el Audi, punto. ¿No? Tampoco hace falta que todos los objetivos sean extraordinariamente trascendentales, como te decía, pero probablemente puedes encontrar que en algunos objetivos hay más mandato o herida de necesidad de mostrar o de evidenciar algo, de hacerle saber a alguien alguna cosa que de realmente alcanzar genuinamente eso porque yo lo quiero, porque lo deseo, porque para mí implica, no sé, superación, implica un sueño cumplido, etcétera. Siguiente cambio que te propongo es que dejes de pensar en una meta como meta, en el qué, en eso que yo quiero alcanzar, en un resultado, y que pienses en el proceso, que va a ser el cómo, pero también que pienses en el proceso del quién que estás diciendo, Cris. Bueno, el proceso del cómo es tener en cuenta esta estrategia de la que hablábamos antes. Si yo pienso solo en un resultado y en una meta, pero no pienso en el cómo voy a llegar a eso, como el proceso para eso, bueno, estoy cometiendo un error. Entonces, una manera de contrarrestar ese posible error y ese contexto y esa situación en la que seguramente no lo voy a lograr si no tengo estrategia, bueno, es armándome una estrategia, un cómo, un proceso, un plan, pero también un proceso del quién. Y cuando digo un proceso del quién, vamos a mencionar algo que venimos hablando hace varios episodios, no es la primera vez que lo traigo, tu identidad. ¿Quién es quien va a cumplir o alcanzar esa meta? ¿En quién me voy a convertir mientras o para alcanzar esa meta? Porque no es lo mismo, y por eso acá lo importante no es el qué, sino el cómo y el quién. No es lo mismo pensar en, voy a poner el mismo ejemplo sonso de quiero ser millonaria o soy millonaria, a pensar en cómo voy a alcanzar eso y en quién me voy convirtiendo, en quién me quiero convertir en realidad. Vuelvo al punto anterior. ¿Para qué quiero ser millonaria? ¿En quién me convertiría? O sea, si yo fuese millonaria, ¿qué es lo que obtendría de eso? ¿Para qué quiero realmente ser millonaria? Es para decir, no, tengo X cantidad de cifras en en mi cuenta bancaria. Bueno, bárbaro, probablemente lo consigas, volvemos a la dopamina,
Lo consigo, veo el número, cumplí. Pero no había un para qué detrás y yo no me convertí en una persona diferente. Yo simplemente vi un número en mi cuenta bancaria. Sé en quién me convierto. Soy, no sé, quiero leer 12 libros, 24 libros, no sé, 2 libros por mes en el 2026. Pero yo no leo nada hoy, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, yo no leo nada o, peor, lo único que hago es leer un par de descripciones de unos reels o de unos carruseles en las redes sociales. Bueno, claramente ahí hay muchas cuestiones alrededor de esto, o sea, hay un proceso de salir, de ver reels y esta dopamina visual y esta sobreestimulación visual a agarrar un libro, sentarme y en un contexto totalmente diferente, leer 2 libros por mes. Estoy poniendo un ejemplo, vuelvo a decir. Bueno, ¿quién es la persona? O sea, realmente la persona que revisa miles de reels por día, ¿es la misma persona que tiene esa conducta de leer? Bueno, hay un proceso de transformación. Son 2 identidades totalmente diferentes. Bueno, ¿en quién me convierto cuando soy, no sé, cuando hago esto o cuando hago aquello? Hay un proceso de cambio, de transformación de quién soy hoy a quien quiero ser, por lo cual quiero alcanzar esa cosa. Vuelvo a decir, ¿para qué quiero ser millonaria? ¿Quién voy a ser yo cuando sea millonaria? Voy a seguir siendo la persona que no llega a fin de mes, voy a seguir siendo la persona que se llena de deudas, que no sabe gestionar mis finanzas. ¿Para qué quiero ser millonaria si voy a, perdón que lo diga así, si voy a seguir siendo un desastre con esto? Yo no quiero ser millonaria, entre comillas. Lo que quiero es ser una persona capaz de generar millones para disfrutarlos y sostenerlos. Volvé a ver el episodio si no lo viste, si ya lo viste y si no lo viste, anda, míralo. De las afirmaciones positivas. La identidad que es capaz de generar, capaz de disfrutar y capaz de sostener esa realidad. Te lo resumí ahí, pero está desarrollado en el otro piso. Sigamos. Bueno, entorno. Clave para poder alcanzar y sostener metas, el generar un entorno más adecuado. Si yo estoy en un entorno en el que, bueno, voy a dar mi ejemplo con la alimentación, que ya he hablado varias veces, de este cambio de alimentación que yo vengo transitando, de tener que modificar algunas cosas por síntomas que un estudio de esto y del otro no sale nada en particular, por suerte, así que está todo bien, pero bueno, hay síntomas físicos. Entonces, si yo, por ejemplo, no, una de las cosas que no debiera comer o debiera reducir en mi alimentación es el gluten, el azúcar, los lácteos. Bueno, yo hace 2 años o más no tengo más nada en mi casa, casi nunca, porque esto es parte de un proceso para mí también. No tengo cosas con gluten en mi casa. Yo en esa época, antes de esto, hacía yo panes caseros. Tenía siempre harina 3 triple 0, 4 0, harina leudante, hacía bizcochuelos, hacía no sé qué. Bueno, nunca más harina en mi casa, nunca más fideos con tac en mi casa. No sé qué cosas tenía, ya ni me acuerdo qué cosas tenía en esa época. Bueno, claramente he ido transformando mis hábitos y mi identidad alrededor de esto. Sigo comiendo cosas con gluten, pero el entorno que yo me he ido generando ha ido facilitando mi transformación, mi cambio de hábitos. Si yo tuviera todas esas cosas disponibles todo el tiempo en mi casa, nunca hubiera reducido o transformado o modificado ciertos hábitos. El generar el entorno adecuado para esto es el tomar esas pequeñas decisiones en el día a día para que te facilite a vos alcanzar ese objetivo. Si vos lo que querés es entrenar,
Bueno, no vas a tener, no sé, la ropa de entrenamiento sucia. No, porque no la lavé. Entonces no puedo ir a entrenar porque no tengo otra ropa. Bueno, te vas a ocupar de tener disponible esa ropa, te vas a ocupar de tener disponibles las zapatillas. Resulta que me da fiaca porque me levanto a la mañana temprano. Bueno, no lo hagas a la mañana temprano, hazlo en un espacio. De hecho, hay muchos consejos alrededor de si querés generar un hábito nuevo, acoplalo a un hábito que ya haces, que disfrutas y complementalo con ese otro para que sea más simple. Bueno, hay muchas maneras, pero en este haber muchas maneras, la propuesta es que generes ese entorno para facilitar ese objetivo, para que sea más fácil para vos sostener y alcanzar ese objetivo, esa meta de año nuevo. Y me lleva al siguiente punto, que es el hacerlo acompañada, hacerlo acompañado. Te había dicho en el último punto de las causas por las que fracasan algunos propósitos, que era hacerlo solo, y este es la contracara, es hacerlo acompañado. No significa que otras personas van a cumplir el objetivo conmigo. La propuesta acá, o sí, la invitación es otra. La invitación tiene que ver con, en esto de generar tu entorno, que te facilite a vos un entorno. ¿Te habrás dado cuenta que cuando yo te hablé de entorno me refería a cambios en lo visual, en lo disponible, en los recursos, en los horarios? No hablé de nadie más. Ahora incluyo esto de hacerlo acompañado. En algunos casos puede ser porque te busques, te propicies lo tengo anotado por acá, por eso lo estoy buscando, cómplice, no me sale. Un cómplice de metas. ¿Qué sería un cómplice de metas? No necesariamente una persona que va a hacer esto con vos, sino que a la que vos le vas a compartir cuál es tu meta y a qué te estás comprometiendo para hacer eso, y que puedas ir reportándole a esa persona o que esa persona te vaya preguntando, esta semana hiciste tal cosa del entrenamiento o cómo te fue esta semana con tu entrenamiento. Como apoyarte, puede ser en una pareja, puede ser en una amistad, en un pariente, que simplemente esté ahí para hacerte una especie de seguimiento, chequeo. Esto me recuerda que hace pocos días un amigo dijo que quería dedicarle un poco más a esto de hacer actividades como creativas de dibujos. Y yo así como al pasar le dije, bueno, tenemos un grupo ahí entre tres. Dije, bueno, usanos de registro, o sea, cuando hagas esto, mandalo. O sea, la propuesta es esa, que tomes un compromiso con alguien más. Está comprobado, de hecho, que el rendir cuentas nos eleva de alguna manera el compromiso y esto probablemente te suena. A mí me suena muchísimo porque muchas veces me he encontrado a mí misma de como procrastinando cosas porque total es conmigo el compromiso y no. Obviamente es un proceso también que se entrena para modificarlo, pero me refiero a que si estás en eso, rendirle cuentas a alguien va a facilitar que puedas sostener ese objetivo. Otra manera de generar un entorno de acompañamiento es ser parte de una comunidad que esté en el mismo proceso que vos o en un proceso muy parecido que vos, empezar a moverte en ámbitos o en comunidades que contribuyan a que sostengas esa meta, esa idea. Y otra es que hacerlo acompañado por un mentor, mentora, guía, que te pueda guiar, valga la redundancia, o acompañar a eso que querés obtener. Y por último, también lo desarrollé bastante en episodios anteriores, la acción alineada. Yo tengo una intencionalidad, tengo un para qué, tengo claro cuál es la transformación de identidad alrededor de eso y voy a accionar en consecuencia. No olvidemos que todos estos cambios, estas elecciones y estas pequeñas transformaciones o microacciones también que voy diciendo en el día a día, todo eso va modificando no solo nuestra identidad, sino que eso se traduce
a niveles del ADN, creo que no lo he dicho tan claramente en otros episodios de esto, creo que no. A niveles de ADN, pero lo que sí he dicho en otros episodios es que eleva nuestra frecuencia. Mientras más elevada es nuestra frecuencia, más ilimitados somos, más elevada o expandida está nuestra conciencia. Y bueno, sin duda es que si vamos teniendo en cuenta algunas de todas estas cositas que te fui compartiendo, va a ser más sostenible eso que elijas. Pero eso que elegís o que elijas va a estar alineado con un proceso, un plan, una estrategia, como le quieras llamar, que vos vas a hacer. Y que la ayuda psicomágica del universo, de Dios o de lo que sea que sostengas en en tus creencias y en tu realidad, no es azarosa. Siempre recordá la ley de correspondencia. Más allá de cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro, es reconocer y asumir que somos creadoras, que somos creadores y que lo que nosotros experimentamos en el exterior va en correlación, se corresponde a lo que vibramos, a la frecuencia que nosotros mismos emitimos, al sistema de creencias, a la identidad, a lo que sostenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía una amiga que decía pipsa. Para mí era rarísimo eso. Y muy gracioso. Muy gracioso. Me acordé, etcétera. Bueno, creo que de las guías que me fui anotando, ya pasé por todas. ¿Qué es lo que esto me llevó a pensar en estos días? Como sé que hay mucha gente que le cuesta esto de sostener objetivos y de tener más claridad en ciertos objetivos, pensaba de si no les gustaría ser parte justamente de un espacio donde se pueda ir avanzando en el día a día con un acompañamiento mínimo, con una comunidad que estén en la misma sintonía, de ir avanzando paso a paso. Si es así, contame, escribime. eh, Acá en la descripción también está mi Linktree, ahí mismo me pueden contactar por WhatsApp, me preguntás, lo armamos para las primeras semanas del año, podemos empezar, porque yo siento, más que siento, yo reconozco que hay a muchas personas a las que les cuesta esto de sostener las cosas solos, por eso esto que te decía en la parte, en la primera parte, ¿no? Como una de las razones por las que fracasan muchos de los objetivos es porque lo hacemos solos. Bueno, siento que estos espacios pueden ser muy nutricios, muy beneficiosos. Gracias por llegar hasta acá y te recuerdo, como siempre, que nacimos para ser ilimitados.